Hola a todos, bienvenidos a nuestro tour de la muralla árabe de Madrid y en la cual estamos en la primera parada que tengo justo detrás de mí, que es el Parque del Emir Mohamed I, un lugar clave para entender el origen de Madrid. Este parque lleva el nombre del Emir Omeya, que en el siglo IX ordenó la fundación del Meirit, una fortaleza fronteriza al Andalus. Justo aquí se conserva alguna zona de las mejores que quedan de la muralla árabe y en mejor estado conservadas. Estas piedras no solo defendían la fortaleza, sino que marcan el nacimiento de Madrid como ciudad. Qué curioso, Andrei. ¿Y cuánto mide la muralla? Sí, pues mira, aquí esta es la zona que mejor se conserva de toda la muralla y tiene unos 120 metros de largo, por 8 de alto y 2 de grosor. Y está hecho de un material especial por el cual se ha permitido conservarse en tan buen estado después de más de 10 siglos, diría yo. Joder, qué grande. Vamos a verlo más de cerca, ¿verdad? Sí, ahora mismo nos vamos a subir aquí a la zona principal donde mejor se observa, ya que el parque hoy no se encontraba abierto, por desgracia, pero desde aquí arriba se puede apreciar muy bien todo lo que es la muralla y el parque del Emir Mohamed I. Vamos a verlo. Joder, aquí estamos, ¿verdad? Sí, aquí está la muralla. Desde aquí se puede observar cómo va a través de los edificios y continúa un poquito más para allá. Y también la podemos encontrar un poquito por el otro lado de la catedral, que está la catedral de la Almudena. Aquí donde nos situamos ahora mismo se encontraba la antigua Puerta de la Vega, que es por donde pudo haber, según dicen las crónicas, y que se parecía mucho a la Puerta de Bisagra de Toledo, y es por donde pudo haber entrado Alfonso VI para la Reconquista en el 1085. Es verdad, ahí lo pone en el cartel. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto, amigo mío, es una maqueta de la muralla árabe y cristiana, en la que se puede observar, aquí podemos observar la muralla árabe, la que nosotros estamos haciendo con la Puerta de la Vega en este lado, y las ampliaciones que se hicieron posteriormente de toda la muralla cristiana, que todo ello son 9 hectáreas. La parte árabe es esta, ¿verdad? Eso es, Y esta es la ampliación, como has dicho, y cristiana. todo lo demás es la ampliación cristiana que se hizo posteriormente. Qué chula está la maqueta. Sigamos. Oye, pues qué parque más bonito. Qué chulo todo, la verdad. Está súper bien cuidado. Oye, Andrei, ¿y esa apertura? ¿Eso qué es? Bueno, esa apertura que vemos ahí es un portillo descubierto recientemente en labores de excavación. Serviría como tránsito secundario, vigilancia, comunicación interna de la muralla. Este hallazgo refuerza la idea de que la defensa del Meirit estaba muy bien estructurada y que el Hisn estaba en plena actividad militar. ¿Y el Hisn qué es? El Hisn significa en árabe muralla, ciudad fortificada. ¿Cuánto sabes? ¿Y Andrei? Oye, ven, que continúo yo. Ah, vale. Sígueme por aquí. Qué bueno, nuevo guía. Lo que tenemos aquí son los cimientos de la base de la torre de Puerta de la Vega. Como podéis ver, está hecho de pedernal, una roca resistente que se conserva hasta el día de hoy. Esta torre sirvió como muro de carga y los posteriores cimientos para los siguientes edificios que después serían desaparecidos. Serían los Castro Serna y Malpica. Bien, como podéis ver, estos aún quedan a la vista gracias a los descubrimientos que se hicieron en 1975, gracias a los trabajos arqueológicos de la época. Bueno, ya hemos concluido con la primera parte de este tour, que es la visita del Parque de Mohamed I. Ahora vamos hacia el Palacio Real, a seguir con nuestra visita. Oye, Ibra, pero si esto es el Palacio Real, ¿para qué me has traído aquí si estamos hablando sobre la muralla árabe? Claro, aunque esto sea el Palacio Real, su origen se remonta al siglo IX, en la Madrid musulmana. Esto era el núcleo defensivo, donde se levantaban los cimientos de la Madrid musulmana. Aquí se levantaba la Alcazaba, una fortaleza militar que tenía como función defender la frontera del Al-Ándalus. Se aprovechaba el desnivel natural del río Manzanares para proteger el lado occidental. Este no era un espacio abierto como lo vemos hoy, era un espacio cerrado y restringido solo para soldados y militares. Se le denominó Mairit, que viene del árabe matriz del agua o cauce del agua, y desde aquí se dominaba lo que era el Al-Ándalus. Más tarde, con la Reconquista cristiana, se construyeron el Alcázar y la iglesia, y la muralla desapareció. La función principal, que era la defensiva, se mantuvo. Parada 7, Puerta de la Sagra. Nos encontramos en la zona occidental del antiguo Madrid islámico, cerca del actual entorno de la Calle Mayor,
Aquí se situaba la Puerta de la Sagra, una de las entradas principales de la muralla árabe construida en el siglo IX, durante el emirato de Mohammed I. Esta puerta servía como acceso hacia el norte y el noroeste, conectando la Medina con cambios rurales y zonas agrícolas. Como el resto de puertas defensivas andalusíes, tenía una doble función: militar, controlando la entrada de la ciudad, y económica y social, regulando el paso de personas y mercancías. Aunque no se conservan restos visibles, se sabe que ésta integraba en la muralla de sílex y caliza, materiales típicos de la arquitectura defensiva musulmana. Su trazado nos ayuda a entender la extensión real del Madrid andalusí. Parada 8. Puerta de Santa María, entre la Almudena y la antigua iglesia de Santa María. Esta parada es una de las más importantes del itinerario. Aquí se encontraba la Puerta de Santa María, muy próxima a la Mezquita Mayor de Mairit, que tras la conquista cristiana se transformó en la iglesia de Santa María la Mayor. En época andalusí era un acceso clave a la Medina. Tras la conquista cristiana, en 1085, la puerta se mantuvo, pero el entorno se cristianizó progresivamente. El actual Arco de Santa María recuerda ese punto de entrada histórica. Este lugar muestra claramente la superposición de culturas musulmana, cristiana y posteriormente moderna. Es un ejemplo perfecto de cómo Madrid creció reutilizando estructuras anteriores. Parada 9. Explanada de la Almudena, Arrabal andalusí. Nos situamos ahora fuera del recinto amurallado. En época musulmana, esta zona era un arrabal, es decir, un barrio extramuros donde vivían artesanos, comerciantes y población humilde. Completaba la vida de la Medina, permitía el crecimiento urbano sin comprometer la defensa. Aquí se desarrollaban actividades cotidianas y económicas. Desde esta explanada se entiende perfectamente la función defensiva de la muralla, que separaba el núcleo político y militar del resto de la población. Además, la cercanía al barranco del Manzanares reforzaba la protección natural. Y ahora sígueme que vamos a continuar con nuestra siguiente parada, la Galería de las Colecciones Reales. Estupendo. Estamos en la Galería de las Colecciones Reales, donde se conservan piezas únicas y obras de arte que nos ayudan a entender la historia y el poder de España. Aquí también se conservan los restos arqueológicos de la antigua muralla árabe, la cual vamos a ver a continuación. Vamos. Justo en este punto vemos uno de los restos más importantes del Madrid más antiguo. Los muros que aparecen aquí pertenecen a la muralla árabe de Mairit, construida en el siglo IX, cuando Madrid era una fortaleza musulmana. Esta muralla protegía el flanco occidental de la ciudad y aprovechaba el fuerte desnivel natural hacia el río Manzanares. Por eso se construyó con sílex y cal, materiales muy resistentes, pensados para soportar ataques y el paso del tiempo. Lo que hace especial este lugar es que no estamos viendo una reconstrucción, sino parte del muro original que defendió Madrid durante siglos. Por aquí pasaba el límite entre la ciudad fortificada y el exterior. Aunque hoy estemos rodeados de edificios reales y museos, estos restos nos recuerdan que la historia de Madrid empieza como una ciudad musulmana y que debajo del Madrid monumental sigue latiendo el Madrid del siglo IX. Joder, pues me ha encantado, la verdad, visitar las galerías reales. Hola, soy Lucía y vamos a continuar con nuestro recorrido. Joder, genial, venga. ¿Y esta parada, Lucía, dónde me has traído? Pues estamos en una de las principales zonas donde vamos a explicar la existencia de la propia ciudad de Madrid, que es el Mirador de la Cornisa. Os preguntaréis que ¿dónde está aquí la muralla? Bueno, pues la respuesta es que no la necesitaba, sino que el propio relieve, la propia geografía, hacía de muralla la cornisa, la cual hacía pues un desnivel natural en la que la ciudad pues se hacía prácticamente inaccesible. Si algún atacante venía desde el río Manzanares, le era prácticamente imposible entrar. Pero esto no solo defendía, sino que también permitía un control visual de toda la zona. Los vigías del Hins pues tenían una vista de pájaro, podían controlar todos los caminos que iban hacia Toledo al sur o hacia el norte de la península. Este mirador pues, es la prueba viviente de que la elección del emplazamiento de Mairit no fue casual, sino que fue una decisión estratégica y militar. Y bueno, pues ahora, con esto visto, vamos a seguir con nuestra ruta. Muy bien. Bueno, estamos aquí en la Plaza de Oriente y nuestra siguiente parada no la podemos ver desde aquí. ¿Y eso por qué, Lucía? Porque se esconde bajo nuestros pies. Seguidme.
Anda. Oye, Lucía, tía, ¿a dónde me estás llevando? Espera, ahora lo verás. Esto muy raro, ¿eh? Anda, ¿y esto? Bueno, pues aquí estamos en la atalaya islámica, la conocida Torre de los Huesos, el cual fue un elemento defensivo en la era islámica aquí en la península ibérica. Estamos en un aparcamiento justo debajo de la Plaza de Oriente. La altura máxima que alcanzaría esta atalaya sería de 9 u 11 metros. Compuesta de 3 pisos, la planta baja se utilizaría como almacén y su suelo sería macizo, mientras que el piso intermedio y superior estarían hechos de madera. La finalidad de la terraza era tener el dominio visual de la zona. En su centro se ubicaba un pebetero donde se encendía el fuego y servía para dar aviso ante posibles peligros. La misión de esta torre era principalmente vigilar el barranco del arroyo del Arenal. Este arroyo era una principal vía de acceso a la ciudad por el este. La torre controlaba esta entrada y era una defensa avanzada antes de llegar a lo que es la propia muralla. Luego, tras la conquista cristiana, pues la torre no fue destruida, sino que fue utilizada para otra función. Se convirtió en una torre albarrana. Oye, Lucía, ¿y albarrana qué significa? Albarrana es una torre defensiva que está más avanzada que la muralla, pero está conectada a la propia muralla a través de un muro o de una pasarela. Y bueno, pues esta torre vigilaba 2 puntos clave, que era la fuente de los Caños del Peral, que fue una importante fuente de agua para la población, y la puerta del Balnadú, que era una de las principales puertas de acceso a la ciudad. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bueno, aquí estamos en uno de los rincones con más historia de Madrid, la Plaza de la Villa, y aquí podemos ver edificios como la Casa de la Villa y la Casa de Cisneros al fondo. Y esta plaza cuenta con edificios de época medieval y renacentista, construidos entre los siglos XV y XVII. Pero lo que vamos a ver aquí es la huella del Madrid andalusí. Esta plaza formaba parte del núcleo urbano habitado dentro de la muralla en el periodo musulmán. El urbanismo andalusí se caracterizaba por una adaptación al terreno y una distribución más orgánica y privada. Las calles no eran rectas y amplias, al contrario que la estructura cuadriculada de los romanos, sino que eran calles estrechas, sinuosas e irregulares. Nos podemos fijar en callejones de esta plaza, como por ejemplo al fondo la calle del Cordón, que son calles estrechas, sinuosas, y estas calles se construían así porque respetaban la topografía del terreno, las viviendas construidas y los recorridos que hacía la gente. Y bueno, el poder seguir caminando por estas calles es una prueba más de la continuidad histórica de Madrid. La ciudad fue reconquistada luego por los cristianos y ellos se asentaron en la estructura ya existente sin tocar apenas las calles, de ahí que podamos caminar por ellas actualmente. Bueno chicos, estamos aquí en la parte donde queda otro resto del muro. Como veis, estamos... Véngase por aquí. Entonces, ahí tenemos más resto del muro y lo que ha pasado aquí es que hace 40-50 años se levantó este edificio residencial, como vemos aquí, y tuvieron que tumbar una parte de este trozo del muro para poder construir el garaje hacia el edificio. Entonces vemos que ahí el muro se corta y que aquí se sigue conservando en la parte derecha un pequeño trozo del muro de la muralla árabe. Lo podemos ver. Y este muro sigue todo hacia allá. O sea, ese trozo del muro es en realidad la esquina que hace con la primera parada que hemos visto, que forma parte del parque de Emir Mohamed I. Y aquí estaría el muro recto hasta el edificio de la Capitanía General, ¿vale? Y que atraviesa todo el edificio. Por lo tanto, ya ese trozo ya no lo podemos encontrar. Siguiente parte. Estamos en la Plaza de los Carros, en el corazón del barrio de la Morería, del antiguo Maisbit andalusí.
Y aquí tenemos lo que era antiguamente el Qanat andalusí, que era un sistema de abastecimiento de agua de la época musulmana de Madrid y es uno de los claros ejemplos de la infraestructura hidráulica musulmana en Madrid. Y nada, estamos en el corazón de la morería, aquí pasaban cositas.